La gente que culpa a Hamás, ¿por qué creen que hacen los actos que hacen? Por favor, pongan atención, ¿sí? Que esto es importantísimo. Este es Frantz Fanon, un hombre de Argelia, si no me equivoco, que estuvo involucrado además en el conflicto entre Argelia y la descolonización de Francia, un movimiento brutal, histórico, que produjo millones de víctimas. Y aquí nos habla un poquito sobre el uso de la violencia en los procesos decoloniales. La ocupación colonial es un tipo de violencia mucho peor, pero normalizada. A ver, la gente que culpa a Hamás, ¿por qué creen que hacen los actos que hacen? O sea, ¿saben que la edad promedio de los integrantes de Hamás es 35 años de edad? Y Palestina está ocupado por los colonos invasores israelitas desde hace casi 6-7 décadas, y la mitad de la gente de Hamás tiene 35 años de edad. Pues, o sea, ¿qué esperaban que iba a pasar, raza? Nacieron en condiciones de terror. Todo sujeto del terror es un terrorista en potencia. Todas estas personas nacen en condiciones de miseria absoluta, con cortes de agua, cortes de luz, cortes de comida, sin energía en los hospitales, ¿ok? Torturados, privados de su libertad, sin haber cometido absolutamente ningún crimen. Las posibilidades de que se radicalicen son altísimas y no tiene nada que ver con una falla moral de los individuos, sino que son productos de las situaciones de terror sobre las cuales fueron creados como sujetos. ¿Qué es un ataque terrorista comparado con 70 años de violencia y terror colonial? No es nada. Vamos a leer a Frantz Fanon hablando sobre la violencia. No pretendo que un hombre colonizado, hablando a los colonizados, demuestre que el estado colonial es un estado anormal, inhumano y reprensible. Sería grotesco de mi parte querer convencerlos de la naturaleza inaceptable de la represión colonial. Sin embargo, me gustaría centrar mis reflexiones en la violencia integrada de la presión colonial. Todo proceso colonial es violencia. La colonia, la invasión de los colonos israelitas al territorio palestino es violencia, es brutalidad. Esto es lo que es importante que sepan, ¿ok? Los pueblos colonizados se prestan ideológicamente como un pueblo detenido en su evolución, que requiere la presencia permanente de un poder gobernante externo. El colonizado, de alguna manera, tiene su idea de sí solo en relación a un otro que lo domina. Entonces no solo es el hecho de que llega esta otra población que tiene más poder o más avance o lo que tú quieras a dominarte con violencia, sino que ellos te dicen quién eres y tú te haces una idea de ti, pero el problema es que tu idea de ti queda constituida como alguien que es sobredeterminado por alguien que fue violento contra él. El ser colonizado es una parte fundamental de nuestra constitución como pueblos colonizados. Esta violencia que se torna violenta, cada vez más ilimitada, provoca irremediablemente el nacimiento de una violencia interna de los pueblos colonizados y nace la ira justa de buscar expresarse. A esto es lo que nos referimos con la comparación de Hamás contra las décadas de violencia colonizadora por parte de Israel en la región. ¿Qué esperan ustedes? ¿La desaparición de Palestina? Es como que que no hagan nada para defenderse. Simplemente que ahí se queden muriendo poco a poco con 4 horas de energía al día, sistemáticamente humillando hasta que desaparezcan. O sea, esta es la solución que tiene la gente, ¿no? Ocurre, por desgracia, y no puede haber nadie que no deplore esta necesidad histórica. Sucede, digo, que en ciertas regiones esclavizadas, la violencia de los colonizados se convierte simplemente en una manifestación de su existencia estrictamente animal. Cuando no se les permite ejercer su deseo de vida, su subjetividad, sus relaciones sociales, expresar su cultura a través de la perpetuación de los rituales, ¿qué sobra? Nada, solo la existencia estrictamente animal. Y qué raro que justo Netanyahu haya dicho que los palestinos son animales humanos. Digo animal y hablo como biólogo, porque tales reacciones son, después de todo, solo reacciones defensivas que reflejan un instinto banal de autopreservación. En ciertas colonias, la violencia de los colonizados es el último gesto del hombre casado. Los palestinos son cazados por los israelitas, literalmente. La gente más boba del mundo es la gente que dice, pero condenas los actos de Hamás. Es como que, güey, ¿condenarlos qué hace? ¿Te pone en una posición moral superior a los demás? ¿Es eso, señor Don Bobo, del hecho de que Palestina ha sufrido la invasión colona de los de Israel durante décadas y simplemente haces pasar por arte de magia de que es que los de Hamás son malos? ¿Y por qué son malos? ¿Por qué son malos? O sea, ¿de dónde surge la necesidad de cometer actos terroristas? ¿O tú crees que es gente que nació con el chakra alineado, con Virgo en ascendencia en Mercurio, destinado a cometer actos terroristas? O sea, ¿en serio la gente está tan boba como para descontextualizar todo históricamente y no entender que estos actos son productos de condiciones materiales y repercusiones anteriores acumuladas, décadas de violencia colonial? Hemos descubierto por la prensa y la radio que un europeo fue sentenciado recientemente a muerte en Kenia por haber matado a un africano. Bueno, en Argelia tal cosa es imposible. Por el contrario, creo que felicitarían a un europeo que hiciera algo así y le darían una medalla por la pacificación. Exactamente lo que estamos viendo ahorita. O sea, es todas las atrocidades que está cometiendo el
y colono invasor Estado de Israel en Palestina es aplaudido como un tipo de justicia divina. ¿Por quién? Por los bobos que no entienden ni de historia y tampoco entienden que realmente el proceso de colonia es un proceso intrínsecamente y profundamente, irrefutablemente violento. Hasta ahora, ningún francés ha comparecido ante la justicia a responder por ninguno de esos 45,000. La violencia sistémica de los procesos coloniales no tienen verdugos, no tienen culpables. ¿Por qué? Porque es sistemático. Y ahora lo que hace, si se fijan, lo que hace es que el colono, en este caso el terrorista invasor colono Estado de Israel, orilla a que Palestina no tenga más alternativa a cometer violencia directa. Es su única alternativa de supervivencia. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero, no tienen el poder, no tienen la capacidad de cometer violencia fría y sistemática. Solo pueden hacer. No tienen alternativa. Entonces lo que pasa en la historia, y ha pasado y va a volver a pasar, es que siempre pasa esto. Tú vas a leer en los medios de que, ¡ay no! Atentado que causó cientos de víctimas, ¿no? Y ellos son los culpables. Pero por otro lado, 7 décadas de abuso y violencia sistemática colonial que produce decenas de miles de muertos, no sabemos a quién culpar.